La palabra a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 12 al 16. La palabra de Dios dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al nuevo evangelio. El título de la prédica de hoy es: todos seremos juzgados. Y seremos juzgados por el mismo hombre, por el mismo Dios que fue llevado al cielo. Y ese juzgamiento va a ser no por rumores, o por dichos, sino va a ser por nuestros ojos. Y todos nos vamos a presentar ante ese tribunal, ante ese juez, ante ese poder. El apóstol Pablo ya nos había mostrado al inicio de esta desencadenamiento a la caída, que el Señor está actuando ya para el día de la ira, para los hombres que son desobedientes a su palabra. El apóstol Pablo ya nos había dicho en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio es la justicia de Dios se revela por fe para fe. Como está escrito: mas el justo vivirá. La salvación se hace por fe, siempre la fe por fe. Ese será el comité del plan de Dios. El apóstol Pablo nos ha mostrado en el capítulo 1, el versículo 18 en adelante, que el Señor se revelaba a través de la naturaleza. Y el hombre es inexcusable. Toda la naturaleza da testimonio, como dice el Salmo 19, da testimonio de que hay un Dios. Y entonces no va a haber posibilidad de que un hombre viva en el de la existencia. En el capítulo 12, el apóstol Pablo nos ha mostrado la dureza del corazón de los hombres. ¿Cómo podemos ignorar? La ira de Dios se nos ha mostrado que cuando el castigo es que Dios nos abandona nuestros propios deseos del corazón. Que lo hemos visto a partir del versículo 24 de la caída del hombre. ¿Cómo puede llegar el hombre a la mata? Luego en el capítulo 2 nos había dicho el apóstol que son inexcusables los hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había la gente que quería recibir la ley de Dios. Y por eso creían que iba a estar salvo. En ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo había una secta llamada los fariseos que pensaban que el reino, la vida eterna de esa misma, que no había resurrección, y que el ser rico y el estar en un estado de poder, eso le significaba la bendición de Dios. Y el apóstol Pablo le ayudaba a con eso. No pueden ser el que ellos sufren de ellos por lo que tenían una posición económica y poder, decían a los que pasaban necesidad y estaban en pobreza, que ellos eran los pecadores que estaban necesidad y estaban en imagen de Dios. Había otra secta llamada los fariseos que no estaban hechos de Dios, creían en la resurrección, pero al igual que los saduceos pensaban que la bendición de Dios era en este mundo de las riquezas y que eso causaba la privilegio, y que los que no tenían riqueza, no tenían el poder, eran pecadores, y es por eso menospreciaban. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos ha ido mostrando que son inexcusables, que te escuchan. Todo el juicio de hacer que pase a nosotros, nos ha mostrado. Y la semana pasada, cuando nos estaban predicando, había terminado en el capítulo 11, perdón, en el versículo 11, cuando decía:
porque no hay excepción de personas arrepentidas. El hombre, no sé si ustedes estén en los juzgados o donde los abogados, en el lugar donde a veces no les importa justicia, hay una diosa, está con una balanza, una espada, está tapada de ser. Claro, porque es invención de hombre, tiene que estar tapada de Dios. Pero significa la justicia, esa justicia que va a ser de verlo solo para no ver las caras. Y eso es lo que nos ha terminado diciendo la semana pasada en el Pablo. Dios no hace excepción de personas. Esa excepción de personas es mirar la cara. En estas tiendas ni siquiera ya solo te mira la cara, también te ve la cara. Porque así es el mundo de corrupto. Pero ese Dios el que nos va a juzgar nuestro Señor Jesucristo, y eso quiere que como vivimos de contar, no lo está jugando en sus ojos. Porque Él conoce hasta la intención de nuestros corazones. Va a llegar un día, como dice en Apocalipsis, ven que vamos a decir, vamos a ser juzgados por nuestros ojos, por todo lo que habíamos hecho. Dios no va a tener los ojos tapados. Dios va a juzgar a cada uno de sus ojos. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos va a mostrar. Comenzamos esta noche a la prédica. Dice, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. El Señor, el apóstol Pablo nos muestra dos grupos. Unos que han conocido la ley, que han tenido el privilegio de la ley, la que nos dijo la pecado del pecado en el Éxodo 20, y también en el Deuteronomio 5, que nos ha acabado de leer. Esa ley que fue dada al pueblo de Morelia, la ley que había sido dada al pueblo judío, esa ley que tenía los mandamientos 613 preceptos. Entonces el apóstol Pablo esta noche nos muestra que va a ser a través de dos grupos, los que han conocido la ley, los que no han conocido. Esta noche el primer grupo está en el versículo 12, 14 y 15. Nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Todos los que sin ley, los que no han tenido la revelación de Dios, ¿no? Todos, absolutamente todos, en toda parte del mundo han conocido, como nos dice el versículo 14. Nos muestran, perdón, el versículo 15, mostrándonos que la obra de la ley es escrita en sus corazones. La obra de la ley de Dios, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, está escrito en cada uno de nosotros. O como se imagina que en todo el mundo, no importa la tribu, no importa la historia, no importa la gente, hay buena madre. Lo que no ha sido creado es toda la humanidad para adorar. Que recuerden que este mundo adora a imagen, como nos ha dicho ya en el versículo 19 en adelante del primer capítulo. El hombre se aleja de Dios. Y no se aleja de Dios, ese es su razonamiento, al autojustificar. Y empieza a adorar a animales o vacíos. Y eso es lo que ha hecho el hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar también. Que todos tenemos la revelación de obra de la ley en muchos corazones. A lo largo de la historia, esto se ha demostrado, como les dije, todos los hombres adoran a Dios, demostrando que el primer mandamiento de nuestro Señor, de nuestro Dios, está establecido en el corazón de Dios. Luego nos muestra que hacen las diferentes sociedades, las diferentes civilizaciones, han demostrado que esto es verdad. Ya desde la caída del hombre, justo a veces se movió lo que, meditando que hay un Dios. Ahí tenemos a Abraham. Abraham no tenía la ley. 1000 años antes, o 700 años antes que se dio la ley, Abraham fue llamado por Dios, fue crucificado por Dios. Vivía en un pueblo totalmente idólatra entre los extranjeros en la ciudad de Ur. Estos adoraban a un Dios llamado Marduk, también Agar.
pues luego lo que se va a convertir en Babilonia. Tenemos a Noé, tampoco vivió sin la ley, pero también cuando tenía escrito en su corazón las obras de la ley, fue temeroso de Dios y solo él y su familia se salvaron del diluvio de Dios. Hasta tenemos la palabra nos dice en Hebreos 11, Abraham, la prostituta que vivía en Jericó, que tuvo el temor de Dios y por eso salvó a su familia, pero tampoco tenía la revelación de la ley. Aunque la ley había sido ya dada, pero ella no conocía la ley de Dios, que sí que era temerosa de Dios. Y en el siglo XVII antes de Cristo, tenemos el rey Hammurabi que pone un código. Hasta ahora se estudia el código de Hammurabi. Dice el código Hammurabi de la ley del Parión, el mismo Señor Jesucristo en el sermón del monte de Cristo. Ustedes han escuchado, ojo por ojo, y diente por diente. ¿Qué significaba eso? Que nadie podía hacer algo más de lo que haya sido obtenido, demostrando que las civilizaciones castigaban la muerte, el asesinato, la mentira, el robo. Luego pasamos en este para demostrarles que sí, los hombres tienen en sus corazones escrito que hablan de la ley. Nos dicen y llegamos a la cultura griega, que hablan de frente, la diosa, que castigaban el adulterio, castigaban el robo, castigaban los asesinatos, y por eso ponen el castigo para castigar. Luego los romanos que la toman como castigo. En la diosa igual, y de ahí viene el código romano, ese código romano que hasta ahora los abogados lo utilizan, donde se castiga. ¿De dónde creen que tiene eso? ¿De dónde creen que los romanos han sacado que no se debe llevar, no se debe matar, se debe castigar a los hombres que hacen eso? ¿De dónde creen que viene la crucifixión? De la idea del corazón del hombre, las obras, las cosas de Dios. Eso viene en el nombre hace que se castigue. Por eso se castigaba a la fe con muerte en la cosa de que pensaban en rebelión o en grandes asesinos. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar en este primer versículo, en el capítulo 2, versículo 12, dice: porque todos los que sirven a pecadores sirven también perecerán. Y ese perecerán el pecado es para los que han sido hechos, que con el propósito que han sido creados. ¿Y cuál es el propósito de la humanidad? Ayudar a Dios. Va a llegar un momento que van a entrar estos hombres, toda la humanidad a Cristo. Ya no van a poder adorar a Cristo, sino que van a ser destinados al infierno. En Hebreos 10, 31 nos dice: ¿cuántos días caer en las manos de Dios? Dios no va a permitir una vida feliz con la siete como todos vamos a ser juzgados. Ese juzgamiento va a ser a través de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 5, vamos a Juan capítulo 5, nos muestra quién va a juzgar ese día. El Evangelio de Juan capítulo 5. La palabra de Dios dice: porque el Padre nadie puede, sino que todo juicio se le dio a Dios. Todos vamos a ser juzgados con el Señor Jesucristo. Todos se van a presentar ante el tribunal. Y entonces nos muestran que ya van a dejar de ser adoradores, porque van a ser castigados y van a ser castigados en el texto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y perecerán, y el versículo nos pensaba que dice en el versículo 14, porque cuanto los sentidos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. En nuestra actualidad, ustedes ven a China, el 99%
de los que son imputados, que son castigados, el 99 están encantados de pecado. Se castiga el adulterio, se castiga la violencia, se castiga el robo, se castiga la mentira. Y el método de los destinos habituales no se presumen como se que se toma como método la confesión, que hacen confesar. Y por eso que el 99% es pecado y es condenado. Derechos humanos se escandaliza de esos niños, pero saben desde su capital, más de 21 millones de habitantes, y reflexiones y ganas se pierden. Sus razonamientos, porque tienen que pensar en que se apuesta a los niños en su corazón, les hace castigar el mal. Si ustedes leemos un poco más, vamos a la cultura musulmana, a los que roban les tocan a los que defraudan a los que les asesinan directamente. No se permite el robo, no se permite la mentira, no se permite la mentira. Estamos creyendo que esto es chino, los árabes, porque tienen un solo creador, un solo creador que aprecia en su corazón las obras de la ley. Si vamos a la África, simplemente en energía, los africanos tienen el polígrafo, ¿verdad? Cuando tienen un caso de decisión y quieren acusar a alguien, también están en cuchillo. Piensan pasar en vida a los que están acusados. Han perdido el cuchillo también. ¿Cómo no encuentran al culpable? Si corazón es de lata, se gira, se sepa la lata, la lengua se queda. Y sale. Si el detector es un detector polígrafo, ese detector de mentiras, los que nosotros podemos ser muy buenos habladores, podemos engañar, y tomamos de nuestro polígrafo, por nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, hacemos, empezamos a jugar, y eso demuestra. Los mujeres tienen nos aventaban en esa lucha, despegan más rápido que nosotros, porque el ser detallista también nos están metiendo. Las malas están metiendo. Antes que yo empieces a hablar, ya te detectan que es mentira. Y eso es lo que están hechos corazones. Están hechos corazones de la obra de Dios. Saber de nuestra conciencia, de nuestra fuerza. Cuando estamos mintiendo, cuando estamos engañando tanto, hasta que se gloriza. ¿Quién sabe eso? De que nuestro Dios ha puesto en nuestros corazones y nos relata tanto en Dios que vas a ser pecados a veces por. Ante Dios nadie va a poder decir, yo no he mentido, yo no he engañado, yo no he jurado. Porque va a estar todo tu corazón va a testificar contra ti. Dice, oh, es que no me ha relajado. A ver un poco más en nuestra cultura que tenemos sobre el occidente. Una gana me preguntaba, ¿qué es de los pobres? Nadie les ha preguntado, nadie les ha dicho cómo se van a los viejos preguntar. Si nadie les ha preguntado, no les da la palabra, les da la tesis, ¿cómo se van a ir al infierno? No les pregunto, ¿de dónde sabe que ama a su ama a ella, ama a aquella? ¿De dónde sabe? ¿De dónde les implica hacer esa cabeza? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. ¿De dónde creen que es esa? Dios ha puesto en sus corazones. No seas ratero, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. La cultura nunca especialmente. No permitía el robo, no permitía la mentira, no permitía que seas flojo. Te daban pie de la cultura. Que si no trabajabas, te mataban. Mentías, te mataban. Robabas, te mataban. Por eso era una cultura no producida. Para el problema de la nivel, no aprobaban el bien de Dios. Pues en la nacimiento adoraban al sol. Como deciden tal vez decirlo ahora algunos que defienden ese tipo de cultura. Pero que necesitamos tanto de la palabra
porque Pablo nos quiere buscar. Van a ser despesados. Los que son débiles, tenemos igual que nosotros, nuestra fuerza, nuestras propias obras. Por el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué te puso en el poder? Tu conciencia. Te hace sudar, te hace mentir. Puedes engañar con tu boca, pero tus sensaciones, tu corazón, tu conciencia no van a poder engañar a Dios. Los acusan, acusándolos o defendiéndolos de personalidad. Defendiendo cómo es esto y esto de acusar. Y puede acusar. Venga la ley. Y ahora entramos a la segunda parte del versículo 2. Tenemos a los que han tenido la ley. El pueblo elegido. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley de la Cristo. La ley que había sido dada en el monte, esa ley que había sido dada a Dios al pueblo. ¿Para qué? Como hemos visto en Gálatas, vamos, un propósito tenía la ley. Gálatas 3. Y el propósito de la ley, el versículo 19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la siguiente, quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de la sangre, y no de un mediador. Un mediador no es uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué nos está mostrando este plan? La ley había sido dada con ella, es una versículos. ¿Y qué significa una muestra? No sé cuántos de ustedes no están muchos de acuerdo en discriminar esta virtud. La primera que les ha enseñado a las letras, a jugar, los números. Y para muchos la familia es presente, porque ha sido personal. Una maestra que nos ayuda. Y ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo, mostrarnos que nosotros con nuestras obras de oración no nos podemos salvar. Nadie se iba a poder, nadie iba a poder cumplir la ley. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, a ver, ¿qué dice a mí? Estoy de acuerdo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto termina de esta manera. Las maldiciones, ustedes pueden ver el capítulo 27 de Deuteronomio, en su caso termina en el versículo 26 y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacer. Y diré todo el pueblo. Malditos, castigados, condenados, aquellos que no cumplen la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo va a decir esto, como está escrito, maldito el que no cumpla la ley. Y eso es lo que nos muestra la palabra, que nadie va a poder cumplir. Y si no cumplimos la ley, esa ley que ha dado Dios al pueblo israelita, y van a ser malditos, castigados, condenados. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, en su carta, Santiago capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces no es decir una cuestión de yo he cumplido una cosa. No soy borracho, no soy mujeriego, pero soy borracho. No es cuestión de que cumplas una sola cosa.
La cuestión es cumplirla toda. Santiago nos recuerda que no podemos hacer acepción de personas, pero si hacemos acepción de personas ya hemos violado la ley. Y al violar la ley nos hacemos malditos. Es por eso que necesitábamos a Cristo. Es por eso la necesidad. Y entonces el apóstol Pablo está en la misma idea. Nos está diciendo en el versículo 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, ¿qué significa eso? Que todos los que han tenido el privilegio, el pueblo israelita tenía el privilegio y han dicho, estamos de acuerdo, y ha sido transmitido y cada sábado se leía en las reuniones, en las sinagogas, y decían amén, iban a ser juzgados por esta ley, por el conocimiento. Pero el Señor Jesús nos aclara, aquellos en Lucas 12, aquellos que han tenido la revelación, esa revelación, van a ser juzgados más duramente. En Lucas 12, versículos 45 dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A todos los que se les ha revelado la ley, se les va a demandar mucho. Y es por eso que al pueblo judío se les iba a juzgar por la ley. Esa ley que se les había dado. 613 preceptos, el Torá, los primeros 5 libros, el Pentateuco, donde habían estado detalladas las cosas que tenían que hacer. Y ese va a ser el parámetro para juzgar a todos los que han conocido la ley. Lo mismo vendría a ser para nosotros que conocemos ahora la revelación de Dios. Y nos dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No es cuestión de oír la palabra de Dios. En ese tiempo que está el apóstol relatando la palabra era proclamada y entonces todos escuchaban. Si podríamos actualizar la palabra, diría el apóstol Pablo, no son los oidores los que ven su Biblia o los que la tienen en su tablet, sino los hacedores. No es cuestión solo de oír, dice el apóstol Pablo. Santiago nos va a decir, en el capítulo 1, versículo 23, nos va a decir, no solo cuestión de ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque uno que solo es oidor piensa que lo que uno se ve en el espejo, y ese es su rostro. Y se olvida tan fácil cuando vos escuchas la palabra de Dios, te congregas, pero no la aplicas en tu vida, fácilmente se te va a olvidar la palabra de Dios. No la pones en práctica, te olvidas. Por eso tenemos que dejar de ser oidores para ser hacedores. Y esa es la misma idea que el apóstol Pablo tiene en el versículo 13 para transmitirnos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hoy pasamos cursos de entrenamiento pastoral. Muchos van de oidores. ¿Y han visto cuando termina el curso se les entrega diplomas? No. Por más que han asistido a todos los cursos, todos los días, no se les entrega. En las universidades pasa lo mismo. Por más que asistas a todos los cursos, simplemente como oidor, no se te va a entregar ni se te va a reconocer. ¿Por qué? Porque no has hecho los trabajos, no has pasado los exámenes, no has rendido las pruebas. Y eso es lo que nos llama la palabra, a que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios.
Santiago en el capítulo 2, versículo 12 nos dice que no solo seamos oidores ni habladores, porque muchas veces nosotros podemos oír la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces tenemos que dejar de ser oidores y habladores para ser hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo judío el apóstol Pablo. No se olviden a esta iglesia de Roma en el capítulo 1, en los primeros versículos habíamos visto que esta iglesia de Roma había estado compuesta tanto por judíos como gentiles. Por eso el apóstol Pablo se encarga de mostrarnos esto. Los que conocían la ley van a ser juzgados con la ley. Los que no conocían la ley tienen la revelación de la ley. Y entonces ahora le está hablando a los judíos, a esos judíos que habían empezado a juzgar a los otros, a empezar a condenar, a decir que ustedes se van a ir al infierno. Y ahora les está mostrando el Señor a través de la palabra que estos hombres no solo deberían ser oidores, van a ser justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora aquí tenemos que tener cuidado. Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera piensen o que entre la idea que el apóstol Pablo está diciendo aquí, los que hacen obras se van a salvar. Como el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, no piensen eso, no lo piensen. No está diciendo el apóstol Pablo, perdón, sino los hacedores de la ley serán justificados. Parecería que por obras vas a hacer y te vas a salvar y vas a ser justificado. No, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que el propósito de la ley era ser el ayo, en la que nos lleve a nuestro Señor Jesucristo. Hace que nosotros reconocer que nosotros somos incapaces de hacer algo bien por nosotros mismos, incapaces de buscar a Dios. Y es por la ley. La ley nos muestra en nuestros corazones que somos mentirosos, que podemos ser asesinos, que podemos ser adúlteros, que no reconozcamos a Dios. Es por la ley que nosotros hemos conocido cuán malos somos. Es por la ley que nosotros podemos arrepentirnos y saber que la salvación solo es por mediante nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Dios. Es por la ley puesta en nuestros corazones, es la ley reflejada en la palabra de Dios que nos damos cuenta que nosotros sin Cristo no somos nada. Entonces, ¿quiénes son los hacedores, los que van a ser justificados? Aquellos que se hayan arrepentido y crean en nuestro Señor Jesucristo, el que hace hacer las buenas obras. Él es. A lo que más le teme el hombre es la muerte. En Lucas 12, versículos 4 y 5 nos dice que no debería ser así. Nosotros no deberíamos temer a la muerte, sino verdaderamente a quién deberíamos temer. Versículo 4 del capítulo 12 de Lucas dice, mas os digo, nuestro Señor Jesucristo está hablando, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. A ese debería ser todo nuestro temor, a nuestro Dios. Si no cumplimos, si no reconocemos a Cristo, si no corremos a Cristo en arrepentimiento verdadero, mostrando que la ley ha hecho su obra de llevarnos a Cristo, a los pies de Cristo. Esa era la función de la ley, llevarnos a los pies de Cristo, reconocer que sin Cristo no somos nada. Era el propósito de la ley, no era el cumplirla, ya hemos visto, maldito aquel que intente cumplirla todo, basta que uno hayamos fallado, somos indignos de todo, ya somos culpables de todo. Cuando meditaba en esta palabra me ponía a pensar, cuando te parqueas mal,
o cuando te pasas un semáforo rojo. Basta que hayas pasado un semáforo rojo. Conozcas o no conozcas la ley, eres digno de multa, sí o no, a la hora que sea. Eres digno de una multa. Pasa lo mismo, que conociendo o no conociendo la ley de Dios, vamos a ser juzgados por nuestras obras. En el capítulo 18 de Lucas, versículo 18, hay un hombre que hace una pregunta correcta al hombre correcto, y es un hombre muy rico. Era un principal, de los que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque él mismo en Filipenses nos decía que era irreprensible a la ley. Creían que habían cumplido toda la ley. Y este hombre está así, pero este hombre, como lo acusa su conciencia, quiere saber si por algo más le falta para salvarse. Escuchen bien. Le dice un principal, le pregunta diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Salvarse del juicio. Ellos entendían que iba a haber un juicio. Y tener la vida eterna es ser salvo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? La ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. He cumplido la ley. Le pregunta al Señor, ¿qué puedo hacer para ganar el cielo, para salvarme, para tener esa vida eterna? Cumple la ley. Y este hombre, el Señor le dice, les relata la ley. Pero si han puesto atención de los mandamientos horizontales, los 6 antes que preceden a los 4 primeros mandamientos, ¿qué mandamiento no le menciona a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mandamiento que no le menciona el Señor Jesucristo? No le menciona porque ese es su problema. No codiciarás. Este hombre era muy rico y ese era su problema. Porque cuando vas con el Señor te va a decir cuál es tu problema, en dónde estás fallando, qué parte de la ley te falta. Te va a decir no robes si tu problema es el robo. Te va a decir que no mientas si es tu problema que mientas. Pero este hombre era codicioso, era rico, quería tener las cosas más. Tenía una casa, quería tener algo más. Entonces el Señor Jesús le dice, oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Quieres tener la vida eterna? Cumple con toda la ley. No lo puede hacer, se pone triste, porque un codicioso, un ambicioso es lo peor que le puede pasar. Si ambiciona tanto, no puede dar. Su corazón no está predispuesto a dar. Y entonces se va triste. Y el Señor Jesús lo sentencia a todos. Lo que es imposible para el hombre, solo es posible para Dios. Es imposible, escuchen bien esto, hermanos, esta noche. Es imposible que por obras te salves. Nadie puede ir al Señor y decirle, yo soy bueno, yo soy buen padre, yo hago esto, yo hago el otro. Cuidado, te pueda pasar lo que le está pasando a este hombre. Enfrentes a Dios y te diga lo que tienes que hacer. No lo puedas hacer porque ames más las cosas de este mundo, los privilegios de este mundo, las codicias de este mundo, los deseos que tienes en este mundo. ¿Por qué te quieres quedar en este mundo? Por eso el Señor lo sentencia. Lo que es imposible. Versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nadie se va a poder salvar por sus obras. Nadie. El Señor conoce la intención de nuestros corazones. No te presentes ante Dios
Puede ser hoy día el día final, o puede ser cuando Él lo decida. O podrías presentarte diciendo, he hecho esto, porque el Señor Jesús es claro en su palabra. No hay uno solo bueno, nos va a terminar diciendo en esta sección el apóstol Pablo, no hay quien haga el bien, no hay uno solo que haga el bien, no hay ni uno. Entonces nadie va a poder estar delante del Señor y decir que era bueno, pretender lo que este hombre quería hacer, decir que ha cumplido la ley. El Señor le está mostrando en la ley mismo cuál es su problema. El problema de este hombre era su codicia. Y codiciar significa desear las cosas de este mundo más que las del cielo. Entiéndase bien. ¿Cuántos de nosotros en nuestros corazones albergamos esa codicia? Queremos quedarnos en este mundo. Pero la porción de la palabra del día de hoy no termina ahí. Termina en el versículo 16 y nos dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a llegar ese día. Ese día está reflejado en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Apocalipsis 20, versículo 11. La palabra de Dios dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso está relatando el apóstol Pablo. Ese día, cuando Jesús se va a sentar en el gran trono blanco y va a abrir los libros. Y cada uno ahí va a tener su sección. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero en ese momento, nos dice la palabra en Romanos, va a ser de acuerdo al Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Ya nos ha mostrado el apóstol en el capítulo 1, nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Vamos a ser juzgados por el poder de Dios. ¿Se imaginan? Qué duro estar en manos de un Dios airado. Qué duro que enfrentes a un juez todo, que lo sabe todo. Por fin vamos a estar ante un verdadero juez. Un juez justo. Eso nos debería animar, pero también, como hemos visto en Lucas, nos debería mostrar, tener ese miedo. ¿A qué temer? Porque si no llegas a ese momento, echas las cuentas, definitivamente tienes un gran problema. Eternamente vas a tener un gran problema. Estar separado de Dios. Ese es tu mayor problema. Te va a esperar el infierno. Nuestro Señor Jesucristo nos relata lo que va a ser ese día. Si me acompañan a Mateo 25, el versículo 31, nuestro Señor Jesús relata este momento y nos dice, Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todos los que tenían la ley, que han conocido la ley, y todos los que en sus corazones ha sido escrita por las obras de la ley. Todas las naciones, no se va a salvar ni una. Todos van a ir y van a ser separados de acuerdo a sus obras, como se separan las ovejas de los cabritos, unos a la derecha y otros a la izquierda.
y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Con ley o sin ley. ¿Se han puesto atención en el relato que de las ovejas, los que están a la derecha, dicen: ¿cuándo, Señor, te hicimos esto? ¿Cuándo? ¿Por qué se han olvidado? ¿Por qué no recuerdan lo que han hecho el bien? ¿Por qué no lo recuerdan? ¿Cuándo han ayudado? ¿Cuándo le han dado de comer a alguien? ¿Cuándo han dado de beber a alguien? ¿Cuándo han cubrido a alguien? ¿Por qué no lo recuerdan? Se han puesto a meditar en esa parte. ¿Por qué no recuerdan? Simplemente porque no lo han hecho ellos. Lo ha hecho Cristo que vive en sus vidas. Porque cuando has conocido a Cristo, ya no eres tú el que hace las obras. Es Cristo. Y es por eso que va a ser juzgado por su evangelio. Por lo que el evangelio en nuestras vidas ha hecho. Porque ya no somos nosotros. Porque cuando algo hacemos es para la gloria de Dios. Cuando servimos en la iglesia, lo hacemos para la gloria de Dios. No cuenta para salir en la foto o que inflar el pecho, como dicen. Ya no eres tú, ya no eres reconocido. Es para la gloria de Dios. Y ese día no nos vamos a acordar, obviamente, de las obras, porque ya no las hemos hecho para nuestro orgullo, las hemos hecho para Dios. El Evangelio, y eso va a ser, de esa forma va a juzgar nuestro Señor. Por eso ese día, ante ese tribunal, a nuestro Señor Jesucristo lo vas a ver como un juez justo o como tu Salvador. Ya va a terminar, hermanos. En Romanos nos dice, en la misma carta, en el capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también a estos predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ese día podremos decir juntos: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Ante el tribunal de Dios, ante el juez. Si Dios está por nosotros cuando vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su Evangelio, los que hayan conocido verdaderamente a Jesús, los que hayan tenido el Espíritu Santo, los que hayan sido santificados a ese momento, van a poder decir esto. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no hay más maldición. La ley habría cumplido su propósito de llevarnos a Cristo y ser salvos en el día del juicio.